como un coloide natural. Clara la clasificación de los líquidos intravenosos. Entonces, ¿qué líquidos intravenosos existen? Tres grupos. ¿Listo? Con diferentes categorías. Bueno, el primer grupo se llaman entonces los cristaloides. ¿Listo? Los cristaloides son soluciones. Por eso en algunos libros ustedes van a encontrar que hablamos es de soluciones intravenosas. No de líquidos intravenosos, sino de soluciones intravenosas. Muy bien. ¿A qué creen que hará relación balanceado y no balanceado? ¿A qué tanto se parezca? ¿A qué? ¿De qué? Del plasma. ¿Listo? ¿Cuál es la osmolaridad plasmática? A 300 miliosmoles por kilo de agua. ¿Listo? Y se acuerdan que lo primero que les mostré, ¿cierto? Era la concentración de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bla, 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 proteínas. Pues entonces eso tiene que ser parecido. ¿Listo? Por eso tienen que aprenderse los valores normales del sodio, el potasio y el cloro y de la osmolaridad por lo menos, inicialmente, ¿cierto? Sodio de 135 a 145 miliequivalentes por litro, potasio de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, cloro de 95 a 105 miliequivalentes por litro, osmolaridad 285 a 300 miliosmoles por kilo de agua. ¿Listo? Entre más se parezca a eso, más que balanceado, pero el balanceo depende de qué parámetro que ya aprendimos. ¿La qué? La osmolaridad no. O sea, la osmolaridad sí, pero la capacidad que tengan los solutos de producir esas cosas, o sea, la tonicidad, ¿cierto? Es decir, que los cristaloides balanceados tienen que ser los líquidos que isotónicos, y los desbalanceados serán los que sean o hipertónicos o hipotónicos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, muy bien. Dentro de los no balanceados, y eso suena raro, está lo que llamamos la solución salina normal. ¿Por qué se llama así? Pues porque al principio creían que era lo más normal al plasma posible. Pero les dije que el valor normal del sodio es ¿cuánto? ¿Y este tiene cuánto? Lo cual lo hace ¿qué? Si esta es la osmolaridad calculada, es que hipertónico, ¿cierto? Porque tiene más gordos en el valor. Porque tiene más sodio. ¿Claro hasta ahí? Pero si tuviera sodio y cloro, ¿sería qué? Mucho más. ¿Sí entienden? O sea que la densidad. Listo. Luego tenemos el siguiente que es, bueno, ahí está. Bueno, tenemos las soluciones salinas. Vamos a llamarlas así, las soluciones salinas. ¿Qué son soluciones salinas? Pues agua con sal. Sí, por eso el doctor Reiter dice que le echen sal al agua y que tomen eso, porque es lo más fisiológico. Que es la que verdaderamente hidrata. Y hasta cierto punto tiene razón, porque ¿cuál sería la tonicidad del agua normal? ¿O cuál sería la osmolaridad del agua normal? Cero. ¿Y qué pasa si yo tomo algo que tiene cero de osmolaridad? Pues se desbalancea el volumen de la célula. Si en cambio si tomo agua con sal, pues queda isotónica y no se desbalancea. Pero pues, en la realidad no funciona así. Eso solo pasa así que si va directamente intravenoso. Por eso uno no puede ponerle agua directamente en la vena a un paciente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo le meto agua con osmolaridad cero a la sangre de un paciente? ¿De dónde a dónde se va a ir el agua? De la sangre a la célula. ¿Cuáles son las células más primarias que vamos a encontrar ahí? Los eritrocitos. Se van a hinchar los eritrocitos, ¿cierto? Y produce una anemia hemolítica. Si usted quiere matar a alguien, póngale agua intravenosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo va a dejar con una anemia hemolítica aguda y sin eritrocitos nadie vive, porque necesitamos eritrocitos para. Y entonces aquí es donde toma importancia eso que veíamos por allá, que parece tan lejano,
pero que pasó solamente hace 2 meses y medio, que era el cuento de cuando los fármacos vienen en términos de porcentaje. ¿Qué significa que algo esté al 0.9%? 0,9 ¿qué? Gramos o 900 ¿qué? Miligramos de qué? De sal por cada qué? Por cada 100. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? 0,9%, ¿cierto? Muy bien. Glucosa al 5% con fluoruro de sodio al 0,9%. También es desbalanceado. Si tiene glucosa, que es osmóticamente activo, y tiene sodio, que es osmóticamente activo, ¿cómo será la osmolaridad de eso? Hipertónica. Sí, ahí está. 585. ¿Cierto? Súper. Pero ¿qué pasa si yo pongo cloruro de sodio al 3%? Y 513 de sodio. 1026. Estos valores, yo sé que parece absurdo, pero la realidad es que estos valores de las concentraciones de los líquidos, de los solutos en los líquidos, se lo tienen que aprender. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mí en las 3 veces que hice el examen de la residencia, las 3 veces me preguntaron lo mismo. ¿Cuál es el valor de la concentración de sodio en la solución salina? Literal. ¿Cierto? Literal. Entonces eso. ¿Listo? Y las balanceadas serán las que sean como isotónicas. La más isotónica de todas se llama el Plasmalite. ¿Listo? Pero cada litro de Plasmalite vale 12.000 pesos. Carísimo. Carísimo. Porque si ustedes han trabajado, los que han trabajado en salud y los que no, pues fácilmente a una persona en una hora le podemos pasar 4 bolsas de 500 mililitros. ¿Sí? O sea, 24.000 pesos. Comparado con Harman o lactato de Ringer, ¿cierto? Que vale 150 pesos por mes. ¿Cierto? Miren, la osmolaridad es 278, que es lo más cercano a 280. ¿Listo? Muy bien, eso sería. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aprenderse esta tabla de entrada. ¿Listo? Esta tabla se la tienen que aprender de memoria. ¿Listo? Cuando ya les pregunte cuál es la concentración de cloro de la solución Harman, ¿cuáles me interesan? Este y este. Estos dos no, ni este. ¿Por qué? Porque esos no hay un volumen. ¿Listo? La glucosa al 5, la dextrosa al 5, la dextrosa al 10, la dextrosa al 20 y la dextrosa al 50 también son cristaloides. No están en la lista, o sea que deben agregarle esos 4 a la lista. ¿Listo? Dextrosa al 5, dextrosa al 10, dextrosa al 20 y dextrosa al 50%. ¿Ah? Son no balanceadas. Las únicas balanceadas que existen se llaman Plasmalite y lactato de Ringer o solución Harman. No existen más. Al 5, al 10, al 20 y al 50%. ¿Listo? Y van a construir una tabla con eso, con estos mismos parámetros. Y se la van a aprender de memoria. ¿Por qué? Porque es necesario para la vida. Ya les dije que es pregunta obligada de todos los exámenes de residencia. No existe un examen de residencia que yo haya visto jamás en la que no pregunte la concentración de alguna de estas marcas. Siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿cierto? ¿Y por qué será importante? Pues porque necesitaremos saber qué cosa debería yo utilizar. Bueno, y faltan otros coloides. ¿Qué hemos visto? Que todos estos cristaloides son ¿qué? Hipertónicos. ¿Hay cristaloides hipotónicos? Sí. ¿Cómo cuáles? Como la solución salina al medio, o también conocida como 0,45%, pues que es la mitad de 0,9. O sea que si este tenía 154, ¿cuánto tendrá de concentración de sodio la que es al 0,45? La mitad, ¿que es cuánto? 77. ¿Listo? Y el cloro, pues 77. ¿Listo? Esa es la solución salina. ¿Y por qué eso es importante?
¿Por qué creen? Saber eso. Porque de pronto a eso se puede, pues, se puede Entonces ya vamos a ver, correcciones. ténganlo. Bueno, los cristaloides, de hecho, son los casi únicos que utilizamos en la vida. ¿Listo? Y los productos sanguíneos. Pero de entrada les voy a decir, antes de decir lo que iba a decir, vamos a decir esto. Solo existen 4 indicaciones para poner líquidos intravenosos. 4 nomás. 4 nomás. La primera se llama reanimación. No resucitación, es reanimación. Resucitación. Reanimación. ¿Listo? O sea, ¿cuándo reanimamos a alguien? Cuando está hipotenso. Muy bien, me gusta esa respuesta. Cuando está hipotenso. Porque la hipotensión puede llevar a la muerte. ¿Listo? Pero no necesariamente para revivir a alguien, no. Reanimar, en este caso, significa cuando la presión está muy bajita, tan bajita que me puede matar. ¿Listo? El segundo se llama mantenimiento. ¿Listo? Mantenimiento. Ustedes recordarán por fisiología que nosotros tenemos unos requerimientos diarios de agua, de sodio, de potasio y de cloro. ¿Sí o no? Diariamente tenemos que consumir eso. Por eso casi todas las cosas tienen sal o sodio, ¿cierto? Uno se toma teja, su concentración de sodio por cada 100 mililitros, tanto. ¿Sí o no? Ahí dice. Por eso nos da hipertensión, porque vivimos con hipernatremia residual. Bueno. La tercera indicación es reemplazo. ¿Reemplazo de qué? Pues de lo que haga falta. ¿Qué pasa si alguien tiene glucometría en 20? El valor normal de la glicemia es de 70 a 100, ¿cierto? De la glucosa en sangre, que se dice glicemia, es de 70 a 100. Si alguien tiene 20, ¿está cómo? O sea que le falta ¿qué? Azúcar. O sea que ¿qué le pongo? Dextrosa. Estoy reponiendo lo que se pierde. Si alguien tiene 120 de sodio, ¿qué le falta? ¿Qué le pongo? Cloruro de sodio. Pero el hecho de tener 120, ¿cómo le deja su osmolaridad? O su tonicidad. ¿Cuál sería si yo les digo calculen la osmolaridad de un paciente que tiene 120 de sodio con la fórmula que ya vieron y debieron haber anotado, ¿cierto? 2 veces el sodio más, ¿cierto? 2 veces el sodio más glucosa dividido en 18 más boom dividido en 2.8. ¿Listo? Recuerden que tienen que hacer cada división primero y luego si hacen las sumatorias, o si no, no les da. Les da por allá 600 de osmolaridad. Sería yo. Entonces, eso daría que el medio estuviera hipotónico, ¿cierto? ¿Qué tendría que yo ponerle para si el cuerpo no fue capaz de rearreglar esa hipotonicidad? ¿Qué le tengo que dar entonces? Un líquido que esté como hipertónico, entonces le doy solución salina al 3, por ejemplo, o solución salina normal, que es más seguro, ¿no? Que es menos hipertónica que la solución salina al 3%. ¿Sí van entendiendo por qué es importante? Ahora, si alguien tiene una osmolaridad de 400 porque tiene una glicemia en 800, ¿qué le tengo que dar? Un líquido que esté como hipotónico para poder regular más rápido eso. Solo que recuerden que los cambios muy abruptos pues pueden hacer que pasen cosas de las células como hincharlas, ¿cierto? O crenarlas, que es la otra, que es que se mueran así arrugaditas. O sea, eso tampoco se puede corregir despacio, se puede corregir despacio. Porque si se corrige muy rápido, pues pasa eso. ¿Listo? Y el que más sufre siempre es el cerebro. ¿Por qué? Porque es el que recibe más sangre. Entonces, o se hincha el cerebro o se desgarran las meninges y se muere sangre. Una de las dos. ¿Listo? Depende. Y el último es para nutrir al paciente. ¿Listo? Esas son las 4 indicaciones de los líquidos intravenosos. Nutrir. Porque me faltó un líquido intravenoso que también es un coloide y se llama nutrición parenteral. ¿Listo? Que no me acordaba que tenía que decirlo. Se llama nutrición parenteral. Es un coloide. ¿Listo? Cuando alguien no puede comer por la boca, ¿cierto?
Vamos a poner un caso así casual. Alguien tiene un tumor de la lengua y la faringe y le hicieron una glosectomía con una hipofaringectomía parcial. Pues claramente no puede comer, ¿cierto? Pues lo tenemos que alimentar ¿por dónde? Por la... O siempre toca buscar la forma de utilizar otro coloide, pero se da por vía oral, que es por ejemplo en el sur, creo que es la nutrición enteral. ¿Cierto? Hay dos nutriciones, que es la nutrición parenteral y enteral, ambas son coloides. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué aprendimos? Reanimación, mantenimiento, reemplazo, nutrición. Señora, Viviana. No, ya me la ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Resulta que como son fármacos, pues tienen que tener farmacocinética y farmacodinámica. ¿O no? ¿No? Obvio. ¿No? Los fármacos no tienen farmacocinética y farmacodinámica. Bueno. ¿No? Ah, entonces no. Los estudiantes dijeron que no. Bueno, resulta que fíjense, ¿por qué este cuento de que los fármacos que los líquidos son fármacos es medio nuevo? Es de este siglo, del siglo XXI. ¿Sí? Porque antes de eso, los médicos hacíamos unas chambonadas y era que pensamos que el agua pues era pan, no un fármaco. ¿Sí? Y entonces el que estaba deshidratado, pues échale 6 litros. Entonces los internistas viejitos, cuando veían los pacientes choqueados o con cetoacidosis diabética, le decía, bueno, échele 5.000 de lactato de Ringer. Te dice eso ahorita y lo condenan allá como si fuera un hereje, ¿cierto? Pero antes, por ejemplo, yo alcancé a conocer esos internistas o esos pediatras, todavía más graves. Porque en los niños el volumen de líquido se gana más rápido, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense. Y existe entonces una analogía a las 4 de los antibióticos, que son fármacos, y de los fluidos corporales. Entonces tienen una forma, ¿cierto? Se puede tener una terapia apropiada. Hay varios tipos hay clases de líquidos, ¿cierto? Hipo, hipotónico. Tienen farmacocinética, tienen farmacodinámica y son tóxicos. También, ¿cierto? ¿Qué pasa si a mí me echan 5 litros de agua? Pues al final quedo como el muñequito de Michelin, ¿cierto? Eso es toxicidad, ¿cierto? Luego los líquidos, no puede volverse ustedes que hagan lo mismo que hacen todos los médicos, que hospitalizar lactato de Ringer 80 cc, o sea, como si fuera, mejor dicho, una receta, ¿no? Hospitalizar, nada vía oral, lactato de Ringer 80 cc. ¿Por qué 80? Porque así me lo aprendí. O sea, es una dosis, ¿cierto? Necesita una dosis, ¿cierto? Y de la misma manera que usted le pone medicamento para el dolor, ¿qué hace usted cuando ya no tiene dolor? Le ajusta el fármaco y se lo quita, ¿no? Bueno. Eso es. ¿Listo? Entonces, por eso es que son fármacos. ¿Listo? Ah, es que me quedó la gráfica. Pero bueno, ahí están los hipotónicos. Era para mostrarles los hipotónicos, que son al medio y tal, después al 5. Estos serían los efectos adversos de la sobrecarga de líquidos. Fíjense ese poquito que tiene. ¿Cierto? Por eso es importante ver eso. ¿Listo? Muy bien. La otra cosa que necesito que quede clara es la reanimación, que es donde más vamos a utilizar los líquidos. Las dos indicaciones que más utilizamos para los líquidos son el mantenimiento y la reanimación. ¿Listo? El mantenimiento y la reanimación. Y si entendemos eso, pues hay que entender que la farmacocinética y la farmacodinámica dependen de la indicación que yo le esté usando. O sea que hay que estudiar la farmacocinética en reanimación, la farmacocinética en mantenimiento, la farmacocinética en nutrición y la farmacocinética en reemplazo. ¿Sí? Pero la farmacocinética y la farmacodinámica del reemplazo y la nutrición se la dejo para cuando vean
la hiponatremia, la hipocalemia, la hipofosfatemia y todas esas cosas divertidas que van a ver en medicina interna el otro semestre, ¿cierto? Y la nutrición, pues cuando roten por cirugía, ¿cierto? Y necesiten calcularle la nutrición para enterar a los pacientes que rotan por cirugía. ¿Listo? Entonces, por ahora, nos interesa lo que más ustedes van a utilizar, que es que el mantenimiento y la reanimación. ¿Listo? En el mantenimiento, pues es fácil. Y es que, ¿qué pasa si usted, por eso, otra diapositiva que se tiene que aprender es esta? Ahí están los requerimientos diarios de agua, de sodio, de potasio y de glucosa. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para mantener eso? ¿Qué pacientes, por ejemplo, estarían desprovistos de la capacidad de mantener sus necesidades diarias? Entonces vamos a poner un ejemplo. El doctor se fue en moto y se estrelló contra un poste. Tiene una fractura de la clavícula, 2 costillas rotas, un neumotórax y una fractura de la tibia. A ese man toca hospitalizar. No le podemos y resulta que lo vamos a operar mañana a las 7 de la mañana. O sea, no puede comer desde las 12 de hoy, ¿cierto? ¿Qué hago yo para que no pierda esas necesidades diarias de aquí hasta allá? Líquidos de mantenimiento a un volumen que me permita estas cosas. ¿Listo? ¿Sí ven? Esa es la razón. ¿Qué líquido utilizarían para darle mantenimiento al paciente? Suero, muy bien. O sea, solución salina normal. O uno que no sea hipertónico, que es lactato. Entonces fíjense cómo vamos. ¿Listo? Si estuviera deshidratado, un paciente que está deshidratado y vomitando y con diarrea, pues tampoco puede mantener sus condiciones normales de agua y de electrolitos. Bajo un paciente deshidratado, ¿qué indicaciones de líquidos tendría? Mantenimiento y reemplazo. Muy bien, porque le estoy reemplazando ¿qué? ¿Y qué ha perdido más que todo si está deshidratado? Agua. Entonces, ¿qué le doy? Agua. ¿Listo? ¿Qué le tengo que dar? O uno hipotónico o uno isótopo. ¿Se van viendo por qué es importante saber la tonicidad y las concentraciones de cada uno? ¿Listo? Por ejemplo, si yo sé que la solución salina normal no tiene potasio, pero el lactato de Ringer sí, y tengo un paciente que tiene una deshidratación por diarrea, que tiene un sodio en 127 y un potasio en 2,9, ¿cuál sería la mejor elección? Lactato de Ringer, porque el lactato de Ringer me va a reponer el potasio y el sodio. ¿Sí ven? La solución salina tendría que agregarle cloruro de potasio, si no, no va a funcionar. ¿Sí van entendiendo cuáles son las relaciones? Bueno, la indicación más importante es la reanimación. ¿Listo? La reanimación. Y la reanimación es básicamente, como muy bien dijo el doctor, es cuando está hipotenso. ¿Listo? Cuando está hipotenso y el cuerpo ha perdido la capacidad de ¿qué? De mantener la presión normal. ¿Listo? Y se va a reanimar a un paciente cuando haya evidencia de hipoperfusión. ¿Cómo dijimos que medíamos la hipoperfusión clínicamente? Por la orina, lactato y el estado de... Pero viene un factor adicional y se llama el llenado capilar. ¿Sí les enseñaron eso en semio? Sí. Llenado capilar. ¿Cómo se evalúa semiológicamente el llenado capilar, doctores? ¿Le hace presión a qué? Al pulpejo, muy bien. ¿De qué? ¿Cuánto tiempo le hace presión? ¿Así? 5 segundos. 10 segundos. ¿Listo? Presión de 10 segundos sobre un pulpejo y sobre el lecho ungueal. Lo suelto y calculo el tiempo en que se demora en volverse a poner rosado. El llenado capilar estará aumentado si el valor es mayor de 4 segundos. ¿Listo?
Y si tengo un llenado capilar mayor a 4 segundos, esa es otra evidencia clínica de hipoperfusión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo medimos clínicamente la hipoperfusión? Llenado capilar, gasto urinario, hiperlactatemia, ¿cierto? Lo que debería estar elevada, y alteración del estado de condición. Si presenta cualquiera de esas 4, necesita reanimación. ¿Listo? Y si a eso le agregamos que está hipotenso, pues con más verde. ¿Listo? ¿Por qué la hipotensión no está ahí? Porque la hipotensión no es un reflejo claro de la hipoperfusión. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si su mamá, que sufre de la presión arterial y toma losartán, amlodipino, hidroclorotiazida y clonidina todos los días y mantiene una tensión arterial promedio entre 140 y 150 sistólica? ¿Qué pasa si un día tiene 110? ¿Eso es hipotensión definida por las guías de la American Heart Association? No. ¿Pero está hipoperfundida? Muy posiblemente sí. Por eso hablar de hipotensión no es igual de hablar de hipoperfusión. Y cuando tengan un paciente hipoperfundido es cuando tienen que reanimar. Y la reanimación pues tiene una analogía muy bonita y es Rose, de rosa. ¿Listo? Biológicamente las rosas primero son así, cuando están naciendo, primero están cerraditas, ¿cierto? Luego se abren, ¿cierto? Hasta se abren su máximo y luego se marchitan. ¿Listo? Eso es lo mismo que tenemos que hacer con los niños. ¿Listo? Primero ponerle harto, mirar cómo hago para que no se ahogue ni le falte agua, y cuando ya se haya recuperado, irle quitando hasta amarlo. ¿Listo? Hasta cuando ya se los quite todo. ¿Listo? La R, ¿cierto? Es de reanimación, otra vez, ¿cierto? En la cual debo dar la mayor cantidad de líquidos posible, ¿cierto? Ojo, la reanimación se hace con cristaloides balanceados. ¿Listo? La reanimación se hace con cristaloides balanceados. La O es de optimización. Entonces, cuando yo ya haya alcanzado los valores de presión arterial normal o haya mejorado las variables de perfusión, es decir, si un paciente tenía un gasto urinario de 0.3, no respondía al llamado, tenía un llenado capilar de 6 segundos y tenía un lactato de 5, voy a seguirle poniendo líquidos ¿hasta cuándo? Hasta que el lactato le baje, hasta que despierte, hasta que tenga un gasto urinario adecuado y el llenado capilar disminuye. En ese punto evalúo qué tanto líquido necesito, optimizo, ¿listo? Y empiezo a bajarlo. Generalmente en la reanimación se utilizan 30 mililitros por kilo por hora. ¿Listo? Eso es mucho, pues en los estándares actuales, ¿no? Porque antes eso era una cagada, como 30 mililitros por kilo. Mejor échale goticas así a ver si les decían los profes. Los profes eran bien inútiles. Optimización. Entonces lo que yo hago es mirar qué tanto líquido necesita para seguir manteniendo. Entonces, por ejemplo, le pasé un bolo de 1000, ¿cierto? Un bolo, en términos médicos, es que yo le paso el líquido en el menor tiempo posible, ¿cierto? Le paso 1000 de cristaloides, bolo, pum, listo. Y con eso mejoró la presión arterial. Digamos que estaba 90-30 y todo somnoliento, ¿sí? Y quedó en 110-70 y uy, hola, ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahora miro, necesita 150 mililitros por kilo. Lo ideal es un valor que esté en el mantenimiento de la optimización entre 1 y 2 cc kilo hora. ¿Listo? Eso es como lo básico. De 1 a 2 cc kilo hora. ¿Listo? La S es de estabilización. ¿Listo? Entonces, si con ese valor que yo fui cambiando en la optimización se mantuvo ya la presión arterial y las variables de perfusión normales, pues mantengo ese nivel. ¿Listo? Y luego la E es de eliminación. O sea, hacer todo lo posible para irle quitando líquidos, porque ya aprendimos que el exceso de líquidos es tóxico. ¿Sí? Si yo me quedo toda la vida reanimando el paciente, pues a los 3 días, como pasan las UCIs, están los pacientes así.
¿cierto? Y ya después de eso, entonces ya hay que quitarle los líquidos y ponerle furosemida para que orine, ¿cierto? Eso no es la idea, pero pues eso. Este es el modelo Rose o Rosé, ¿cierto? Del uso de líquidos intravenosos en la reanimación. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ese qué era? Eliminación o evacuación, o sea, quitar. Entonces, reanimar, optimizar, estabilizar, eliminar. ¿Listo? Recuerden que la reanimación se hace con cristaloides balanceados. ¿Listo? Cristaloides balanceados. Bueno. Entonces, fíjense que aquí nos está mostrando lo mismo: resucitar, reanimación, optimización, estabilización y evacuación, ¿cierto? Con unos parámetros ahí adicionales. ¿Listo? Y fíjense que si yo persisto, por ejemplo, es choque hipovolémico, recuerden que choque es hipotensión, ¿cierto? Si yo persisto, pues lo reanimo, eso me da edema intestinal, lo cual hace que se inflamen las vísceras, eso aumenta la presión intraabdominal, lo cual hace que orine menos, y yo piense que necesita más reanimación y le echo más agua y así, ¿cierto? Por eso siempre cuando ya logre los objetivos de la presión arterial necesito que eliminar los líquidos, ¿cierto? Si un paciente está comiendo, no lo van a operar, no tiene medicamentos intravenosos, ¿necesita líquidos? No. De una vez le quitan los líquidos, le dejan una cosa que se llama catéter heparinizado. Algunos dicen catéter heparinizado, otros dicen adapter, ¿cierto? Pero lo importante es que debe tener una vía intravenosa. Bueno, fíjense, la R debe ser en minutos, o sea que eso no es que yo dure echándole 500 mililitros cada hora, no, eso tiene que reponerse rápidamente. La O es de horas, la S es de días y la E es de semana. ¿Listo? Sobre todo en los casos graves. Y luego cuando ustedes vean fisiopatología del choque, pues hablarán de las dos fases del choque, que es ebb y flow, ¿cierto? Que uno es caliente y el otro frío. Entonces, que la reanimación generalmente se da en la fase ebb del choque. Pues, bueno. Creo que no tengo la gráfica y esa era la más importante para terminar. Déjenme, yo la busco un segundo ya. Bueno, ya para terminar, la farmacocinética, la farmacodinámica dependerá de para qué lo esté usando, ¿no? Recuerden que farmacodinámica es lo que hace el fármaco, ¿sí? Si yo quiero reponer algo que se perdió, pues la farmacodinámica será cómo se repone eso, ¿cierto? Si yo quiero reanimar, farmacodinámica será qué tanto reanimo, ¿cierto? Bueno. Pero con farmacocinética sí es algo muy importante que quiero que vean aquí. ¿Listo? Y es esta gráfica que está. ¿Bueno? Entonces, fíjense que en condiciones normales yo tengo agua corporal total, que es ¿cuánto? 2/3. ¿Cierto? El líquido intracelular el agua corporal total es 2/3 del peso total. Pero si yo calculo todo el agua corporal, 2/3 de esa agua corporal total es el líquido intracelular y 1/3 el líquido extracelular. 3/4 partes intersticial y 1/4 parte intravascular. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. La farmacocinética, vamos a analizar la distribución. ¿Cuál debería ser el lugar a donde debería llegar el líquido si yo busco reanimar, mantenimiento o reponer? ¿A dónde debe llegar? El compartimiento ¿Hasta central. dónde se debe distribuir? Hasta el compartimiento central. Hasta el compartimiento central. Por eso lo damos de vía intravenosa, porque ¿cuál sería su disponibilidad? 100%. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Pero resulta que el hecho de ser
hipertónico además hace que el agua se distribuya del resto hasta llegar a él. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un paciente que perdió 2 litros de agua? Si yo le agrego 1 litro de solución salina normal, que aquí dice que es isotónico, pero la realidad es que es hipertónico, que ya lo vimos, ¿cierto? De ese litro de solución salina que yo le pongo, solo 250 quedan en el espacio intravascular. O sea que si a alguien le metieron una puñalada y perdió 2 litros de sangre, ¿cuántas bolsas de agua de solución salina necesitaría para reponer esos 2 litros? ¿8? Sí, 8. Mucho, ¿cierto? 4 litros. Eso lo deja súper hinchado. Por eso de entrada la sangre se repone con sangre. ¿Listo? Fíjense que 750 quedan en el líquido intersticial. ¿Listo? Mucho. Por eso hay que tratar de no dar tanto líquido. Y por eso la solución salina y los cristaloides se deben dar en bolos pequeños, o sea, por ejemplo 250, 300, ¿tá? Porque si responde la presión arterial con poquito volumen, significa que va a responder con alto volumen, ¿cierto? Si yo le meto 250 a un paciente y la presión arterial queda igual, o incluso se pone más bajita, no va a responder ni a líquidos y va a necesitar el siguiente manejo, que son los vasopresores, que eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Los líquidos hipotónicos sí que peor, ¿cierto? Porque los hipotónicos, fíjense, de 1 litro de glucosa al 5%, que es hipotónica, de entrada, ¿cierto? Fíjense, si yo le meto los 1000, en el momento en el que yo le meto los 1000 en la solución salina, los 1000 quedan ¿en dónde? En la sangre, o sea, en el líquido extracelular, ¿cierto? Y no se va al líquido intracelular. Pero aquí, fíjense, solamente 333 están en el extracelular y 667 al líquido intracelular. O sea que aparte de producir edema, produce muerte celular. O sea que la glucosa al 5%, por ejemplo, solamente está destinada para la reposición o para la estabilización de algunos fármacos. ¿Listo? Y el coloide, que es el más isotónico de todos, si yo le pongo 1000, los 1000 se quedan en el espacio intravascular. O sea que si alguien tiene presión arterial muy bajita, ¿cuál de los 3 utilizaría y estaría seguro que merecía la presión arterial? Los coloides, ¿cierto? Eso dice la teoría, pero ustedes van a ver que los coloides en choque no han demostrado ser superiores a los cristales. Y se entiende por qué. ¿Qué pasa si yo le pongo 1000? ¿Qué va a pasar con la presión oncótica acá? Va a aumentar muchísimo. ¿Qué pasa si la presión oncótica aumenta muchísimo? El agua se va a ir del intersticio ¿a dónde? Sí, le sube mucho la presión arterial, pero ¿qué? Deshidrata al paciente y termina en efectos adversos. ¿Listo? Por eso los cristaloides. Pero teóricamente, si yo quiero reanimar a un paciente rápido porque se está muriendo, le puedo poner, no sé, 500 mililitros de albúmina al 20% y después lo continúo con líquidos. Pero pues eso, la albúmina al 20% cuesta 25.000, o sea, más cara que el plasma. ¿Sí? Pues también habla de indicaciones de eso. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, pues terminamos. Eso es lo básico, ¿cierto? Porque después se complica. En medicina interna después tienen que hacer cálculos de cómo hacer para que si el potasio está en 2.8 llevarlo a 3.5, ¿cierto? ¿Qué tanto potasio tengo que agregarle en el equivalente sólido? Y el sodio, entonces para el sodio tienen que hacer una cosa que se llama el cálculo de la osmolaridad plasmática y luego el cálculo del porcentaje de pérdida de agua corporal y el cambio del sodio serio y otras cosas. Muy bien, entonces hagan la tabla. ¿Listo? Hagan la tabla de las soluciones. Principalmente me interesa la tabla que más me interesa son los cristales. ¿Listo? Los cristales. Con las relaciones que ya les dije. Y para mañana, yo mañana, pues la idea es que lo hagan hoy, ¿cierto? Mañana les voy a traer unos casos clínicos. La idea es que ustedes logren empezar a determinar, digamos, muy básicamente, qué tipo de
líquido utilizarían para qué tipo de situación, ¿sí? Ya sea un cristaloide, un coloide o un producto sanguíneo y bajo cuál de las 4 indicaciones sería, ¿cierto? Si es reanimación, mantenimiento, reemplazo o nutrición. ¿Listo? Muy bien. Ya.